Amigo, amiga, soy Daniel Hernández y esto es Nostete Ipsum, un podcast donde hablaremos sobre desarrollo personal, profesional y autoconocimiento. Comenzamos. La gente autodependiente no es manipulable y todo el mundo detesta a aquella gente que no se deja manipular. Jorge Bucay. Queridos amigos, lo primero de todo, espero que hayáis tenido una buena semana, llena de oportunidades y sobre todo muy provechosa. Hoy voy a hablar de un tema que yo creo que es capital y fundamental para todo aquel que quiere evolucionar en su vida. Y no es otra cosa que poner límites a todo aquello que nos dificulta nuestro crecimiento personal, profesional y espiritual también. Es lo que siempre se ha dicho, ¿no? Aprender a decir no. Porque a veces sabéis lo que pasa, que en este caso a mí en particular, porque al final yo siempre los episodios intento enfocarlos bajo mi experiencia personal para ver si os sentís partícipes de ella y si habéis vivido algo parecido. Fijaos, yo siempre digo, o le suelo decir a la gente, que yo creo que el ser humano en su inmensa mayoría es buena persona. Nosotros no nacemos con un gen malvado ni nada por el estilo, ¿no? Con lo cual tenemos una cosa que se llama empatía. De hecho, la empatía se ve mucho cuando ocurre cualquier tipo de catástrofe o ciertas situaciones, pues sale la cara buena del ser humano. La empatía también es de un médico que socorre a una persona que se está muriendo. Y la empatía puede ser algo tan simple y llanamente como ponernos en el pellejo de una persona cercana que sabemos que lo está pasando mal. Por eso, si alguien nos pide ayuda, soy de la escuela que dice que hay que ayudar, independientemente de lo que haya ocurrido con esa persona. Pero aquí es donde entro, es poner el foco y diferenciar qué es una empatía o una bondad sana, ser compasivo, con permitir que eso cambie tu vida. Es decir, que traslades lo que viene siendo la consecución de un objetivo tuyo, lo traslades en pos de perder el tiempo, entre comillas, con esa persona o esas personas. Claro, ahí ocurre ese conflicto, ¿no? Ese conflicto entre el amor propio y la empatía y la compasión, ¿no? Porque a veces hay situaciones de personas que, lejos de estar llenos de luz, han tenido una oscuridad a su alrededor y eso ha proyectado que su alma y su manera de ser sea vean las cosas de otra perspectiva y que no quieran salir de ese status quo, ¿no? De ese status quo. De esa espiral autodestructiva, y lo que hace es que si nosotros no somos capaces de poner el límite, decir hasta aquí, eso nos puede arrastrar. Y volviendo a lo que he dicho al principio, desde mi experiencia, me ha ocurrido con varias personas. Porque me considero una persona que en cierta manera suele ser bastante empática, incluso aunque la otra persona no se haya portado especialmente conmigo, pero suelo ser empático. El problema es que no sabía diferenciar cuando tenía que poner ese tope, ¿no? Ese límite, como de lo que es de lo que lo vamos a hablar hoy en este podcast, ¿no? Y es difícil porque al final cualquier cosa en la vida que te haga crecer, cualquier cosa que te haga recuperar la conciencia y salir un poco de la locura del mundo que nos rodea, requiere una dificultad. Y en este caso es una dificultad añadida, porque puede ser que a esa persona que tú le estás poniendo el límite no sea un amigo cualquiera, es que puede ser un familiar, es que puede ser una persona a la que quieres mucho, pero tienes que hacerlo porque al final tú tienes tu proyecto vital y tienen que respetarte, y que esas circunstancias, personas, incluso malos hábitos, que también podemos meterlo aquí, no supongan un obstáculo. Por eso hay que aprender a decir que no. Es muy importante superar ese miedo a decir no de una manera firme, de una manera
Incluso diría algo que es muy importante en la comunicación actual y en el mundo del coaching, sobre todo en el coaching personal y en el trato con las personas, es comunicarlo de manera asertiva, sin hacerle daño a la persona. La persona tiene que entenderlo, tiene que entender que tú tienes tu vida, tú puedes ayudar a esa persona, puedes, si ella te lo pide, aconsejarla, pero no puedes transformar y cambiar tu vida y que te veas arrastrado por su espiral autodestructiva, como he dicho anteriormente. Pero siempre digo que no quede nada que no puedas hacer en tu mano. Es decir, si puedes hacer algo, hazlo. Pero buscando ese equilibrio con tu amor propio y con tu proyecto de vida. A lo largo de nuestra vida, como vivimos un proceso evolutivo, el ser humano no es lineal, o al menos no que, vamos, algo que yo no creo que el ser humano sea lineal. En mi caso particular, yo he tenido etapas, hay etapas donde me han interesado unas cosas, luego me han ido interesando otras. La verdad que sí, os confieso que estoy en una etapa en mi vida que me siento muy a gusto, porque hago lo que verdaderamente a mí como ser me gusta, y he ido quitando de mi vida personas, circunstancias, malas cosas, malos hábitos que lo que han hecho es dificultarme. Es decir, hoy para mí, independientemente de la audiencia que pueda tener este episodio o esté teniendo mi podcast, el hecho de estar aquí yo sentado en el ordenador y hablar cierta manera, con esta soltura, para mí hubiera sido impensable hace un tiempo, teniendo en cuenta que prefería pasar las horas en balde sin hacer nada productivo más allá de lo que tenía que hacer estrictamente profesional, o porque las circunstancias de mi alrededor tenía que hacerlas. Quiero decir, tampoco he sido una persona que me he ido dejando, como yo digo, ¿no?, como un tronco río abajo. No he llegado al punto tan extremo de dejarme arrastrar continuamente, pero sí que es verdad que frenaba cosas que podían hacer convertir en una persona con un cierto valor añadido, y al final vivir una vida pues que merezca la pena ser vivida, como he comentado otras veces, ¿no? Como he dicho, pasan muchas personas, ¿no? Algunas se quedan por el camino por circunstancias, simplemente por circunstancias vitales, no porque acaben mal con ellas. De hecho, yo tengo personas en mi vida que por circunstancias vitales ya no están, por circunstancias de que cada uno vivimos una época, tenemos nuestros proyectos, tenemos nuestros trabajos, nuestra vida, nuestras parejas, nuestra familia, y bueno, pues no nos hemos vuelto a cruzar. Pero sí es cierto que si me he vuelto a cruzar con esas personas, pues incluso hemos tomado un café, hemos hablado, y bueno, cada uno en su sitio, y lo que es más importante es también bueno y diría incluso bonito que en ese punto de madurez donde llegan las personas, que si te cruzas con esa persona en la cual, digámoslo así, no estás en la misma onda, pero que no tiene por qué acabar esa cordialidad. Es bonito porque incluso se puede cruzar los astros, se puede cruzar la vida, y que lo que esté haciendo esa persona, lo que estés haciendo tú, vuelva a ser como un puente de unión, ¿no? Y recuperes esa amistad, esos momentos, ¿no? Luego hay otras que se mantienen porque te respetan, porque te mantiene esa amistad contigo, se mantiene, o esa relación contigo se mantiene, porque saben que, bueno, pues tú eres de una manera de ser, y que al final entienden que la evolución personal de cada uno pues va por un lado y que la otra persona puede ir por otro. Y eso no significa que no te sigas llevando bien, ni sigas haciendo ciertas cosas, ni nada por el estilo. Pero entienden que, bueno, cosas que hacías con 20 años, 21, 22, 23, 24, con 15 o con 18, pues dejes de hacerlas porque, bueno, pues porque la vida te lleva hacia por otros lares, ¿no? Yo entiendo que cada persona tiene sus inquietudes, y es difícil a veces hacer entender que hoy en día, teniendo en cuenta que todo es como muy rápido, muy inmediato, donde se nos quiere a todos como encasillar, se nos quiere como hacer una homogeneización de las personas, y que gente que haga cosas distintas pues puede parecer un poco extraño. Mira, os voy a contar una cosa, y es que hace poco hay un chaval que lo conozco hace muchos años. Él, de hecho, no sé si escuchará esto, y si se siente identificado, pues la verdad que me quito el sombrero, porque es un chico que lo conozco de cuando era pequeño,
y ahora ha empezado un proyecto de temas de desarrollo personal, digámoslo así, desde el punto de vista del deporte, porque ha perdido mucho peso. Y la verdad que cuando lo vi me alegré muchísimo, porque dije, yo podría coger a esta persona y criticarla y digo, ¿a dónde vas si tú no sabes hacer nada? Pero primero, ¿quién soy yo para decir eso? Y segundo y más importante, sería una cosa de demencial como persona estar juzgando a alguien, cuando el tema de juzgar a las personas, que es un tema que trataremos en este podcast, es algo que es contraproducente y que no sabéis hasta qué punto libera el hecho de poner coto a la crítica por la crítica, a la crítica para hacer daño, no a la crítica constructiva, no a la opinión que puedas tener respecto a un tema o hacia una persona. Opinión libera muchísimo. Lo que pasa que el ser humano pues es chismoso por naturaleza y le gusta pues todo eso, ¿no? Y claro, ¿dónde está el problema? Esas personas conocidas, amigos, malos hábitos que aparecen, que no se van, que claro, actúan de una manera, de una victimización. La típica frase, ¿no? Es que ya no eres el mismo. Esa es top, es la frase top, como yo digo, para ponerte en guardia y decir, ¿será verdad lo que dice? O si eres feliz. Hay una cosa que es capital hoy en día. Hay una cosa que choca mucho. Y es, por ejemplo, aquellas personas que, bueno, pues por circunstancias han vivido una época en la cual han salido de fiesta, se lo han pasado bien, han bebido alcohol, pero bueno, llega un momento en tu vida que tienes que ponerle coto y te das cuenta de que si sopesas y valoras, dices, valoro más esto que era lo que hacía, que al final es una etapa y no tienes por qué arrepentirte de nada de ello, o valoro más lo que tengo ahora, tener una familia, por ejemplo, dedicarme a un proyecto, tener un buen trabajo, en definitiva hacer lo que yo creo que debo de hacer, sin que nadie me tenga que dirigirme hacia donde ellos quieran. Hay personas que les cuesta entender esto mucho, porque se creen que son el ombligo del mundo y porque están sometidos a un ego sin control. Y entonces, claro, ahí donde hay el salto. El salto es que eso puede llevarte y arrastrarte, entrar en una espiral de relaciones tóxicas, de malos hábitos, de malas circunstancias. Y es ahí donde tienes que quitarte el miedo, echarle valor y poner freno. Y si esa persona o ese malo hábito tienes que acabar con él, no con la persona, por favor, la persona es ponerle coto y decirle, hasta aquí hemos llegado, yo creo que esto no va a ningún lado, por un lado, y luego por el otro lado, a ese malo hábito, frenarlo y ponerle fin, con cabeza, porque la motivación es una cosa y la adherencia es otra, y hay que tener la suficiente motivación para empezar, pero la valentía de la adherencia para mantenerlo en el tiempo, ¿vale? Y sustituir esos malos hábitos por cosas que de verdad merecen la pena. Y por finalizar, también quiero decir una cosa, que es que confundimos el hecho de poner límites y el hecho de saber decir que no a echarle la culpa al resto del mundo. Y ojo, tú eres tú y tus circunstancias, eso es cierto. Entonces, si tú no eres capaz de poner no, decirle no a esa persona, no puedes echarle la culpa a esa persona que no te haya permitido avanzar, porque tú eres responsable de tu vida. Y lo que tú hagas con tu vida, eres tú el que lo decide. Por eso es importante poner que no. Y a veces se da la paradoja que los límites primero te los tienes que poner a ti mismo, ya que la mente se encarga de que vivas encerrado en un bucle continuo de pensamientos inútiles e ínfimos. Por eso, queridos amigos, no sabéis lo importante que es conocerse uno a sí mismo. Así que no tengas miedo a poner límites a los demás y a ti mismo también. Aprende a vivir en soledad, porque tal vez algún día tengas que estar solo y debas estar preparado para ello. Es algo que recomiendo mucho. No digo que te aísles, pero si en un momento determinado no tienes pareja, aprendas a convivir contigo mismo. Y si tienes pareja, tienes familia, personas que te quieren, tampoco digo que las dejes. Simplemente que te encuentres ese momento a lo largo del día de 10, 15, 20, media hora, una hora, para estar contigo mismo. Obvia toda la crítica que venga sin ningún fundamento hacia ti y dale la mínima importancia.
cógete las críticas que de verdaderamente puedas valorar, de las personas que te quieren, que te puedan hacer evolucionar. Rodéate de gente que te haga creer y crecer y elevar tu potencial a un nivel que jamás hubieras soñado. Sé esa persona que siempre has querido ser. No dejes para mañana lo que puedas hacer hoy. Y recuerda, todo lo que cuesta en la vida requiere lo mejor de ti. Por eso no te pongas más impedimentos que los que ya tienes. Es decir, controla lo que puedas controlar, elimina lo que puedas eliminar, porque la vida te va a poner más dificultades de las que tú te crees. Y nada más, amigos. Hoy no hay cuento, no hay relato, porque era un tema que es un tema más enfocado al desarrollo personal, es un tema más aséptico, digámoslo de esa manera. Con lo cual, pues bueno, he querido finalizar hoy en este punto. Así que nada, aprendan a decir que no, chicos, aprended a decir que no. Y nada, que nos vemos la semana que viene, que os deseo una recta final de semana muy buena, un fin de semana estupendo y nada, nos vemos la semana que viene. Un abrazo muy grande.